están? Bien. Bien, Dios les bendiga. ¿Con frío o sin frío? Con esta mañanita así media fresca que el Señor nos está dando. Bueno, sabemos que se aproximan un par de días de lluvias, pero es bueno, Dios sabe sus tiempos, sabe sus propósitos, y no hay que más que darle gracias a Dios, porque no hay días malos, no hay días feos, ¿ya? Porque todos los días que Dios nos permite vivir son días en el cual son buenos porque Dios nos los ha dado, ¿verdad? ¿Amén? Bueno, vamos a continuar. Sí, les pido, mis hermanos, por favor, son tan amables de poner sus celulares en modo de silencio, vibrador, por favor. Eso sí, gracias. Y bueno, vamos a continuar, mis hermanos, con nuestra enseñanza, con este tema que hemos venido desarrollando hace 8 días. Lo comenzamos acerca de considerar los últimos tiempos. Y es que, mis hermanos, de verdad, si nosotros nos ponemos a ver un poquito, ¿verdad? Los que gustan de ver las noticias, leer los periódicos o las noticias en el internet, se darán cuenta pues de que hay tantas cosas que están sucediendo alrededor del mundo, cosas que hace 15, 20 años no las escuchabas ni las veías, pero ahora estamos viendo pues que realmente el mundo está de cabeza el mundo, y todas esas cosas, mis hermanos, que vemos alrededor del mundo a través de las noticias, pues nos muestran, nos ratifican, nos comprueban pues de que las profecías bíblicas se están cumpliendo, ¿verdad? Y eso, mis hermanos, nos debe de llenar de emoción, ¿verdad? No de miedo, sino de emoción, porque en realidad nosotros, mis hermanos, somos esa última generación de la cual habló Jesús, que veríamos, o que no pasaría esta generación sin que estas cosas sucedieran. Entonces nosotros somos, mis hermanos, testigos de que las profecías bíblicas se van a cumplir. Y eso, mis hermanos, la verdad, bueno, a mí en lo particular sí me llena así como de emoción de ver todo esto y ver lo que está sucediendo en el mundo y compararlo a la luz de la Biblia, y te dice, Señor, es verdad, así como tú lo dijiste, así está sucediendo. Y la verdad, pues bueno, vamos a continuar con este estudio que tiene el único propósito, hermanos, de prepararnos, de estar listos, ¿sí? De hacer conciencia y de meditar, reflexionar y ver nuestra vida y recomponer ahora que todavía estamos a tiempo, ¿ok? Bueno, acuérdense, mis hermanos, que en la primera parte del desarrollo de este tema comenzamos a estudiar las señales que Jesús nos da acerca de su venida y del fin de los tiempos, en las cuales, a grandes rasgos, mis hermanos, vimos que Jesús mencionó que habría señales, que habría guerras, rumores de guerras, que se levantaría nación contra nación, que habría hambres, ¿verdad? Hambrunas, que habría pestes, enfermedades, como epidemias, como la que acaba de pasar en el mundo con esto del COVID, que habría terremotos, que habría diversos fenómenos naturales en muchos lugares. Y mencionamos que, en primera instancia, que no debemos interpretar cada desastre natural como una señal del fin. Sin embargo, sí nos ayuda a considerar que el aumento, ¿verdad?, la frecuencia y la intensidad de estos desastres naturales nos marca una introducción, una antesala, una advertencia de lo que sucederá. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos escucharon la noticia de la inundación que hubo en China? Esas fuertes lluvias torrenciales que inundaron ciudades en China y que hubo grandes desastres, ¿verdad? Bueno, a mí en lo particular, eso más bien me suena a un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el gobierno chino se atrevió a reescribir la Biblia. ¿Cuántos escucharon eso? Que el gobierno chino se atrevió a reescribir la Biblia. ¿Sí? El gobierno chino se atrevió a cambiar las palabras de este libro e introducir su filosofía, sus doctrinas, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Sí? En Apocalipsis 22:18, si alguno cambia estas cosas, ¿sí?, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, tengamos mucho cuidado, mis hermanos, cuando se nos ocurra cambiar, agregar o añadir a este libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque este libro es santo, es la palabra de Dios. También, por ejemplo, bueno, estoy seguro que todos nos enteramos de los incendios en Hawái, ¿verdad? Que por ahí también muchos dicen que fueron provocados con un láser, etcétera. Pero lo que sea, o como lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, este clima, ¿sí? Es parte de un huracán, ¿sí?, que viene azotando las costas, pero se dicen, los científicos dicen que
es la primera tormenta tropical en las costas de California desde hace muchísimos años. O sea, eso no es casualidad, ¿sí? Es un propósito el que tiene Dios, que haya permitido que esta tormenta azote las costas de California y parte de Las Vegas. Entonces hay que estar muy al pendiente de todo lo que sucede, mis hermanos. Pero no podemos asegurar de que todo esto es una señal del fin, sino nos marca una antesala, una advertencia de lo que viene. ¿Sí me explico? También hablamos, mis hermanos, esto a modo de resumen, acerca de una señal que a nuestro Señor Jesucristo le interesa demasiado que nosotros lo tomemos muy en cuenta y que lo entendamos muy bien. Y fue acerca de cuidarnos, de no ser engañados por los falsos profetas, por los falsos maestros, por esas falsas enseñanzas, por esas herejías que el único propósito que tienen, como decía en Mateo 24, tienen el propósito de ¿qué? De engañarnos, ¿sí? Y aquí Jesús en su discurso o en su enseñanza, Él da a sus discípulos y a todo aquel que se consideraba su discípulo, porque acuérdense que Jesús no solamente tenía a los 12, sino había mucha gente que seguía a Jesús y que se consideraban sus discípulos. Entonces Jesús en su enseñanza le dice a sus discípulos, ¿sí? les da una respuesta a las preguntas que le hicieron en el versículo 3 de Mateo 24, ¿se acuerdan? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? En cuanto a la primera pregunta de cuándo sucederán estas cosas, Jesús les dice, lo único que les dice, o la única respuesta que Él da es lo que dice el versículo 36, que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles saben cuándo sucederán estas cosas, cuándo será la venida de Jesús, sino solamente el Padre. Y eso tenemos que entenderlo, porque si mañana o pasado mañana nos sale alguien ahí con que el Señor me reveló en un sueño, que tuve un éxtasis, que el Señor me llevó al tercer cielo a mí también y me reveló que el 24 de diciembre Él va a venir, o que en febrero Él va a regresar. Mis hermanos, estamos ante la presencia de un falso profeta, de un falso maestro, porque nadie sabe la hora, ni aún los ángeles, sino solamente el Padre. Y todo esto, mis hermanos, ¿sí? Todo esto que hemos estado estudiando, todo esto que está escrito en la Biblia, se nos ha dejado con el único propósito de que tengamos en cuenta que en los postreros días o en los últimos días vendrán tiempos, circunstancias difíciles, como lo estudiamos en 2 de Timoteo 3:1, ¿se acuerdan? ¿Sí? Porque recuerden, mis hermanos, esta incertidumbre, ¿sí? Esta incertidumbre de no saber el día, de no saber la hora en la que el Señor ha de venir, a los creyentes nos debe de servir para mantenernos en vela, para mantenernos despiertos, alerta, ¿sí? Para mantenernos preparados, para estar listos, como aquellas vírgenes de la parábola, ¿se acuerdan? Esas vírgenes que tenían sus lámparas llenas de aceite y que estaban despiertas, que estaban alertas, esperando al novio, y de repente cuando se escuchó la voz, ¡ay, viene el novio, viene el Señor! Esas vírgenes entraron a las bodas, ¿sí? Pero ¿qué pasó también? En cambio, las otras vírgenes que cabecearon, que se quedaron dormidas, que no suplieron de aceite sus lámparas para mantenerlas encendidas, se quedaron fuera de las bodas, ¿sí? Esas vírgenes que se quedaron fuera, esas vírgenes que se quedaron dormidas, que no se prepararon, ¿sí? Representan a toda esa gente incrédula, ¿sí? O a toda esa gente que dice amar y conocer a Dios, pero que se despreocupan o se desentienden por su salvación, ¿sí? A esas vírgenes, esas son a las que representan esas vírgenes, esas personas que dicen, pero si yo amo a Dios, si yo conozco a Dios, si yo sé de Dios, pero siguen viviendo como quieren, ¿sí? Si siguen viviendo sus vidas de la manera como a ellos mejor les parece, como mejor les plazca, ¿sí? Descuidan, se desentienden de su salvación o por la salvación, no buscan la salvación. Pero vamos a ver, mis hermanos, el día de hoy, por eso es de que el Señor nos exhorta, ¿verdad?, a sus discípulos a estar preparados, puesto que ¿preparados para qué? Para aquello que vendrá de improviso, para aquello que vendrá de un momento a otro, inesperado, como pasó en los días de Noé, mis hermanos, como pasó en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé, mis hermanos? ¿Qué pasó? Dios decretó un juicio, ¿verdad?
¿sí? Todos conocemos la historia, lo hemos leído. Dios decretó un juicio muy severo en contra de la humanidad porque estaba corrompida. Estaba totalmente la humanidad en esos tiempos, totalmente con una tendencia a la maldad, como lo vamos a leer a continuación. Y por eso Dios tuvo que decretar este juicio. ¿Y cuál fue el juicio que Dios decretó? Un diluvio. Un diluvio, ¿sí? Un diluvio. Y vamos a ver, mis hermanos, cómo Dios en el libro de Génesis nos enseña, mis hermanos, los versículos que vamos a leer el día de hoy. Dios nos va a enseñar para que nosotros comprendamos un poco más acerca de cómo era la humanidad en esos días, en los días de Noé, y de esa manera entender lo que Jesús nos dice en Mateo 24. Fíjense que nos da una señal. Fíjense, por ejemplo, en Mateo 24, versículo 38, ¿lo tienen? Bueno, vayan a Mateo 24, versículo 38. Me dicen me avisan cuando lo tengan. ¿Lo tienen? Bien. Bueno, fíjense, versículo 37, perdón. Mateo 24, 37. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Sí? Vamos a ver, mis hermanos, con estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a comparar los días de Noé para poder entender y comprender por qué Jesús nos da esta señal en Mateo 24. Así que vayan al libro de Génesis. Vayamos al Génesis en el capítulo 6. No pierdan su lectura tampoco de Mateo. Ahí pongan una marca, una señal. Y vayamos a Génesis capítulo 6. ¿Listos? Amén. Capítulo 6, versículo 5. Fíjense lo que dice el Señor. Esto dijo Dios. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense esa última parte, mis hermanos. Que vio Dios que todo designio, ¿sí?, de los pensamientos del corazón de los hombres solamente era de mal. Solamente estaban pensando en la maldad. ¿Sí? Fíjense, así eran los pensamientos, así era la imaginación del corazón, así eran los propósitos del ser humano en los días de Noé. Es decir, sus planes, sus métodos eran malvados. Eran malvados, y ellos no hacían el mal por descuido, ¿verdad? Así como diciendo: ay, perdón, me equivoqué. No, ellos no hacían el mal por descuido, ellos lo hacían con toda deliberación y con todo el propósito de en verdad hacerle mal a la gente. Porque ya estaban, dice que la maldad, los hombres estaban llenos de maldad en esos tiempos. Y vemos, mis hermanos, cómo están nuestros tiempos. ¿Cómo están nuestros tiempos? ¿Sí? La inmoralidad desenfrenada en la sociedad actual. ¿Sí? Una sociedad llena de inmoralidad de todo tipo: inmoralidad sexual, adulterios, fornicación, ¿sí?, la rebeldía que existe en la gente, ¿sí? Entonces nosotros vamos viendo, mis hermanos, que la humanidad de nuestros tiempos es semejante a lo que dice Dios en los días de Noé, ¿verdad? Entonces, fíjense, mis hermanos, por ejemplo, esa rebeldía que existe del hombre, ¿sí?, esa maldad, esa depravación que hay en el ser humano actualmente, es una manera, una manifestación de rebeldía del hombre en contra de Dios. ¿Sí? En contra de Dios. Por ejemplo, el aborto. Eso va en contra de lo que dice Dios. La homosexualidad. Eso va en contra de lo que Dios ha determinado. En las drogas, ¿verdad? La distribución, la manera en cómo crean las drogas, el abuso de las drogas, eso también va en contra de Dios. El abuso de menores. Por ejemplo, en eso de las drogas, la última droga está el fentanilo. ¿Sí la han escuchado? O sea, ya los mata, los vuelve locos. ¿Sí? Y la última por ahí, que es una droga colombiana que creo que les ponen gotas
y hacen que se pierdan y abusen de las personas. Entonces, estamos viendo, mis hermanos, cómo la humanidad y la gente las crea estas drogas, ¿verdad? Con el propósito realmente de hacer el mal, ¿sí? Vemos, por ejemplo, el abuso de menores también, el aumento de la violencia, el aumento de la delincuencia, todo esto que estamos viendo alrededor, mis hermanos, en las noticias, que día a día lo escuchamos, es una prueba, mis hermanos, que todo designio, como dice el versículo que acabamos de leer en Génesis, que todo designio, es decir, toda la intención, todo el propósito de los pensamientos del corazón del hombre, es solamente el mal. Es solamente el mal. El corazón del hombre se está inclinando hacia la maldad, se está depravando, ¿sí? Ahora vivimos, mis hermanos, en una sociedad hedonista, ¿sí? Es decir, una sociedad que solamente tiene una tendencia. ¿Qué tendencia? La búsqueda del placer y el bienestar en todos los sentidos. Es decir, mientras que yo esté bien, mientras que yo logre lo que quiera, mientras que yo me sienta contento, mientras que yo me sienta feliz, a mí no me importa lo demás, ¿sí? Ni los demás, ¿sí? Mientras que a mí me vaya bien, a mí qué me importa si mi hermano, si mi vecino, si mi pariente están mal, no me interesa. Para mí, mientras que yo esté bien, lo demás no me interesa. Y estamos viviendo una sociedad así, estamos viviendo en una sociedad materialista, totalmente, que ponen su confianza en el dinero, en las cosas de este mundo, ¿sí? La gente, vemos que la gente es amante de sí misma, mirando solamente por él mismo. Primero yo, luego yo y por último yo, ¿sí? Y no me importan los demás. Mientras que a mí me vaya bien y mientras que yo me sienta feliz y mientras que yo logre lo que quiera, a mí no me interesa que el mundo se caiga, ¿sí? Y eso, mis hermanos, ¿sí? Todas estas cosas y muchas más se pueden ver en nuestro alrededor todos los días lo vemos, lo escuchamos, y justamente eso también, mis hermanos, era lo que prevalecía en los tiempos de Noé, como lo vamos a ver. Fíjate, mi hermano, comparando el versículo 38 de Mateo 24 con algunos versículos de los capítulos que están antes del diluvio en Génesis, podemos encontrar algunas características, ¿sí?, del comportamiento del ser humano que nos comprueban que en verdad, mis hermanos, nuestros tiempos ya están igual que en los días de Noé, ¿sí?, y que nos van a servir para leer, para comprender los tiempos que estamos viviendo. Fíjate, el versículo 38 de Mateo 24 dice, bueno, el versículo 30 dice, más como en los días de Noé, ¿sí?, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjense, aquí Jesús nos está diciendo que de la manera como el ser humano se comportaba, o el ambiente que existía en los días de Noé, así tenía que existir en nuestros tiempos, o en los tiempos cuando el Señor tuviera que regresar, ¿sí? Entonces vamos viendo que estamos comparando los tiempos. Ahora, la palabra días, mis hermanos, esa palabra días viene del griego gemera, con J, gemera, y en una manera figurativa significa periodo, ¿sí? Un periodo, puede ser un periodo de tiempo, y este periodo será claramente definido entre más tiempo o menos tiempo por el contexto. ¿Sí me explico? Es decir, por ejemplo, aquí el Señor dice, más como en los días de Noé, es decir, como así dentro del periodo de los días de Noé, pero ese periodo de los días de Noé puede ser antes del diluvio o antes de los días de Noé, como puede ser un poco después de los días de Noé. ¿Sí me explico? Ese es el periodo, y dentro de ese periodo, ¿sí?, el contexto nos lo va a marcar. ¿De qué se trata? Por ejemplo, aquí en este caso estamos viendo que la humanidad, ¿sí?, tendría que ser que la venida de Jesús se compararía a como se comparaba la humanidad en ese periodo de tiempo de los días de Noé. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Bueno. Ahora, la otra expresión que nos dice el versículo 38, porque en los días antes del diluvio, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Esa expresión de que estaban casándose y dándose en casamiento son las palabras gameo y engamizo. Y fíjense, mis hermanos, está interesante. Estas palabras dan la idea de que las personas estaban teniendo múltiples casamientos, ¿sí?
O sea, es decir, las personas en los días de Noé se casaban y se divorciaban, se casaban y se divorciaban sin ton ni son. ¿Sí? Los hombres podían casarse y divorciarse, casarse y divorciarse, casarse y divorciarse, o los hombres podían tener 2 o 3 casamientos al mismo tiempo, o sea, tener 2 o 3 o 4 o 5 esposas al mismo tiempo. O sea, los hombres, había múltiples casamientos. Algunos por ahí podrán decir, ay, pues qué bueno que estamos como en los días de Noé, ¿verdad? No habrá por ahí el chiflado que se le ocurra decir, ay, qué bueno que estamos en los días de Noé. Bueno, pues ten mucho cuidado porque el adulterio es pecado, ¿sí? Ante los ojos de Dios. Pero así estaba la humanidad en ese tiempo, teniendo múltiples casamientos. Y en el capítulo 4 de Génesis, volviendo al capítulo 4, ahí en Génesis, les dije no pierdan sus lecturas, por favor. En el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 19, mis hermanos, encontramos el registro del primer caso de bigamia del ser humano. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Génesis 4, 19 dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. ¿Ven? Ahí está, el primer caso de bigamia. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Ahí está el primer caso de bigamia en el hombre. Ahora, dato curioso, ahí se los dejo como simplemente como un dato. Lamec era descendiente de ¿quién creen? De Caín. Era hijo de Caín. ¿Sí? Entonces ahí nada más se los dejo como dato. Entonces, a partir de ese momento, mis hermanos, esa conducta fue algo que se comenzó a adoptar en los tiempos de Noé, en el periodo de Noé, ¿sí? Donde los hombres comenzaron a casarse, a tener múltiples casamientos, a casarse y divorciarse, ¿verdad? Sin ton ni son. Y esa, mis hermanos, es la misma conducta que vemos ahora, ¿sí? Ahora vemos, mis hermanos, en nuestros tiempos, vemos una sociedad totalmente llena de adulterio, llena de fornicación, ¿sí? Vemos hombres, ¿sí? Por ejemplo, yo lo he visto, por ejemplo, en mi trabajo, veo de repente que me llega una persona y me dice, es que estoy casado en México, pero también ya me casé aquí. Oye, eso no está bien. Bueno, pero pues ya lo hice, ¿sí? Pero es que muchos lo hacen. ¿Sí? Mujeres también que dicen, no, yo me casé allá y ya se divorció. Pues no me he divorciado, pero ya me casé aquí. ¿Sí? Vemos pues ese adulterio, mis hermanos. Vemos hombres que están casados, ¿sí? Y tienen 2 o 3 o un amante, ¿sí? A ver, ¿qué pasó? También vemos mujeres que están casadas y tienen su tapadito por ahí, ¿sí? Una sociedad llena de adulterio, una sociedad llena de fornicación. Recuerden, esas parejas, esos jóvenes, esas parejas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, a eso Dios le llama fornicación y es pecado. ¿Sí? No pueden vivir en unión libre. Pero ahora la sociedad, ¿qué dice? Los jóvenes, ¿qué dicen? Casémonos, juntémonos. Si vamos a juntarnos, nos juntamos 1 año, 2 años, a ver si funciona la relación, ¿verdad? Y si no funciona, bueno, pues cada quien agarra su patín, cada quien por su lado, y tan amigos o tan conocidos como siempre. Bueno, pues déjenme decirle a esas parejas que viven en unión libre, que están viviendo en fornicación, y la fornicación delante de Dios es pecado. Así que yo los animo, ¿sí? Si hay alguna pareja por ahí que nos escuche, ¿sí? Los animo a que realmente tomen esa decisión de obedecer a Dios y formalicen su relación casándose. No necesitamos una ceremonia en una iglesia o religiosa, por lo civil, por lo menos por lo civil, ¿sí? Dios bendecirá esa relación. Entonces, pero ahora vemos esa sociedad así, ¿verdad? Esa sociedad como en los días de Noé, casándose, dándose en casamiento, múltiples, teniendo amantes, 2, 3 esposas, ¿verdad? Viviendo en fornicación. Y vemos también la promiscuidad sexual en los jóvenes de estos tiempos, jóvenes de 14, 15 años, que realmente hacen del sexo, de la sexualidad, de algo que Dios creó para que solamente se experimente en el matrimonio, hacen lo que quieren. Vemos jóvenes y jovencitas que tienen relaciones sexuales con uno, con otra, con otro y con otra y con otra, y así una promiscuidad del sexo totalmente perdida y depravada,
¿sí? Así que tengamos mucho cuidado, y si tenemos hijos jóvenes, encaminémoslos y enseñémosle, ¿sí?, lo que Dios enseña acerca de la sexualidad y del noviazgo. El noviazgo, ¿sí?, dentro de los jóvenes debe de ser una amistad pura, un compromiso puro, santo, hasta el día del matrimonio, ¿sí? Pero lamentablemente, mis hermanos, este tema del adulterio, este tema de la fornicación, lamentablemente se ha metido en las iglesias cristianas, ¿sí? Lamentablemente, penosamente, estamos como en esos tiempos, en las iglesias cristianas, ¿sí? De repente ya escuchas el caso de que el pastor anda con una hermana, estando casado. De repente escuchas que la esposa del pastor anda con un mujer, o que el líder de la alabanza anda con la corista o con la panderista, ¿sí? Lamentablemente esto se ha metido en la iglesia, ¿sí? Vemos en los grupos de los jóvenes de las iglesias cristianas también que hay noviazgos, pero que no son noviazgos, no son amistades santas, que se respetan, que hacen un voto para el día del matrimonio, sino que ya están igual que los noviazgos del mundo, tocándose, besándose, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, y eso es pecado, ¿sí? Y eso se ha metido en nuestras iglesias, en las iglesias cristianas, y a veces los líderes no hacen nada, se quedan callados, se hacen de la vista gorda, justifican, ¿verdad? Porque de repente hay quien los confronta con su pecado, y lo primero que te dicen: ay, cálmese, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, salen bien santos, ¿verdad? Pero no, mis hermanos, hay que tomar cartas en el asunto cuando se vean casos así. Bienaventurados aquellas iglesias donde sus líderes hacen lo que hizo Pablo en la iglesia de Corintios. ¿Se acuerdan del caso de adulterio? Que dijo: sáquenme esto de la iglesia, órale, entréguenlo a Satanás, sáquenlo. Si se arrepiente, recíbanlo, pero tiene que dar frutos de arrepentimiento. Pero si no, vamos, acuérdense que una manzana podrida echa a perder a las demás. Y eso, mis hermanos, lamentablemente se ha metido en las iglesias, y estamos como en los días de Noé. Otro aspecto de la conducta del hombre en los días de Noé es la falsa conversión, mis hermanos, o la manifestación de una fe fingida, de una fe falsa. Génesis 4:26, fíjense lo que dice. ¿Lo tienen? Dice Génesis 4:26, dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjense, y a Set es el descendiente de Adán y Eva. Ven que murió Abel, entonces Dios les dio otro hijo, se llamó Set. Dice: y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vean, mis hermanos, cómo dice que desde entonces las personas comenzaron a invocar, o entiéndase también, a adorar el nombre de Jehová. Pero esa expresión, mis hermanos, de las personas comenzaron a invocar el nombre de Jehová, nos da la idea de que la gente comenzó a adorar a Dios, no solo en lo personal o en familia, sino en público, ¿sí? En asambleas solemnes. Es decir, la gente comenzó a reunirse públicamente para adorar a Dios, ¿sí? O sea, formaron sus grupos, células, congregaciones, iglesias, las sinagogas, como le quieran llamar, pero la gente comenzó a reunirse en grupos para adorar a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, eso nos indica que si la gente comenzó a tener grupos de reuniones, nos indica que entonces se empezaron a levantar adoradores, ¿verdad? Se comenzaron a levantar líderes, se comenzaron a levantar maestros que dirigían a las personas en esa adoración, ¿verdad? ¿Sí o no? Por lógica, se supone que entonces había alguien que enseñaba cómo adorar, que guiaba la adoración, que guiaba un líder que guiaba la reunión, ¿sí? Por lo que podemos deducir, mis hermanos, que en esos tiempos, ¿sí? Ya que la gente comenzó a invocar el nombre de Jehová y se comenzaba a reunir y se levantaron maestros, podemos deducir que en esos tiempos, en los días de Noé, hubo un avivamiento, ¿sí? Hubo un avivamiento de invoquemos el nombre de Jehová, nuestro Dios.
Pero a ver, pregunta, ¿sería un avivamiento, un verdadero avivamiento o sería un falso avivamiento? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería un verdadero avivamiento o un falso avivamiento? ¿Sí? Bueno, puede ser que al principio haya sido un verdadero avivamiento, ¿verdad? Que la gente realmente buscara adorar a Dios. Pero si nosotros seguimos leyendo, mis hermanos, nos daremos cuenta que al final resultó ser un falso avivamiento, ¿sí? Que las personas no se convirtieron genuinamente a Dios, ¿sí? Que fue manifestar una fe falsa, una fe fingida. ¿Y todo por qué? Bueno, porque en esos tiempos, o durante esos días, durante ese periodo, se levantaron falsos líderes, se levantaron falsos maestros, se levantaron falsos adoradores que alejaron, que desviaron a la gente de la verdadera adoración a Dios, ¿sí? ¿Cómo los alejaron? Por medio de sus propias ideas, sus métodos, sus filosofías, dando como resultado, mis hermanos, la religión, ¿sí? La religión, ¿sí? Los inventos del hombre por acercarse y tener comunión con Dios. Esa es la religión. Son los inventos del hombre por tratar de acercarse y tener comunión con Dios. Pero hermano, a ver, alguien podría decir, hermano, a ver, pero ¿por qué dice eso o por qué lo asegura? ¿Sí? O sea, ¿por qué está asegurando que fue un falso avivamiento? Bueno, porque si hubiera sido un verdadero avivamiento, ¿sí? En donde la gente realmente se hubiera entregado a Dios, se hubiera convertido a Dios, donde la gente realmente hubiera expresado o manifestado una fe genuina, una fe salvífica, entonces, ¿por qué Dios dijo en el capítulo 6, versículo 5, que vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, toda intención, todo propósito del corazón del hombre era solamente de maldad? ¿Sí? ¿Por qué lo dijo Dios? Si hubiera sido un verdadero avivamiento, si la gente realmente hubiera manifestado o expresado una fe genuina, ¿sí? Si la gente realmente se hubiera entregado a Dios en adoración verdadera. ¿Por qué Dios lo mencionó? ¿Sí? Por ejemplo, en 1 de Pedro 3:20, yo se los leo para no perder el hilo, nomás anota la cita y lo lees en tu casa. En 1 de Pedro 3:20, escucha lo que dice. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Sí? Escuchen, hermanos. Dice, fíjense, 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. A ver, entonces, si hubiera sido un verdadero avivamiento, si la gente realmente hubiera adorado a Dios con todo su corazón, si realmente la gente hubiera expresado una fe genuina a Dios, mis hermanos, ¿por qué solo se salvaron 8 personas? ¿Por qué solamente 8? ¿Sí? Pues porque en esos tiempos o durante esos días se levantaron falsos maestros, mis hermanos, falsos profetas, ¿sí? Como está actualmente en nuestros tiempos. Y el Señor Jesús nos lo advirtió en Mateo 24, que dice, habrá falsos profetas, habrá falsos maestros que engañarán a muchos. Habrá falsos cristos, falsos ungidos. La palabra Cristo significa ungido. Habrá falsos ungidos que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Sí? ¿Y cómo los van a engañar? Introduciendo herejías destructoras, como lo dice 2 de Pedro 2:1. Y así está la humanidad en estos tiempos, mis hermanos. El hombre inventando sus métodos. El hombre inventando sus religiones con la intención de acercarse y justificarse delante de Dios. Pero no es una fe genuina, no es una adoración que realmente le agrade al Señor, ¿sí? Y esto, mis hermanos, también está pasando en las iglesias cristianas. Penosamente hay que decirlo, ¿sí? Esto también está pasando en el cristianismo. Se han levantado falsos maestros, se han levantado falsos profetas. Ahora más que nunca hay mucha falsa doctrina, mis hermanos, de estos falsos maestros que implementan sus falsas doctrinas, apartando al pueblo de la verdadera fe, desviando al pueblo de la verdadera conversión, alejando a la gente de la verdadera adoración a Dios.
Y podemos ver estos falsos profetas, mis hermanos, que se la pasan vendiendo sus métodos, ¿verdad? Vendiendo sus métodos, ofreciendo sus tácticas para que la gente compre el favor o la bendición de Dios. Lo vimos la semana pasada. Ahora ya te venden que el pañuelo ungido, que el aceite del Getsemaní, que el frasquito de agua del Jordán, que la astilla de la cruz de Jesús. ¿Verdad? Ya estamos igual que en otras doctrinas, ¿sí? Que ya cargas tu estampita, tu collarcito con imágenes, tu ojito de venado y quién sabe qué tantas cosas. ¿Sí o no? ¿Sí? Y vemos esos falsos profetas dentro de las iglesias cristianas que están vendiendo sus métodos, que están ofreciendo sus tácticas para que la gente compre las bendiciones o el favor de Dios, cuando dice la Biblia que todo es como por gracia. Todo es por gracia. Vemos esos impostores, esos charlatanes que se dedican a hacer eventos, ¿sí? Ahora eso es lo de hoy, hacer eventos, conciertos, campañas. ¿Para qué? Para manipular a la gente nada más, para manipular las emociones de las personas y aprovecharse de ellos. Dice la Biblia que hacen mercadería de ellos por ambición al dinero, por avaricia, ¿sí? Hacen sus eventos donde dicen, ¿quieres ser sano? Ven y recibe tu milagro, ¿sí? ¿Quieres ser prosperado? Ven para que Dios te prospere. Te decimos cómo, los 5 pasos para que seas prosperado, para que seas un hombre de éxito, para que seas un triunfador. ¿Sí los han escuchado? ¿Sí? O sea, eso es lo que vende. ¿Sí? Y la gente va. ¿Por qué va? Porque acuérdense, la gente busca, ¿sí?, maestros que solamente les hagan cosquillitas en el oído, que solamente les hablen de las cosas que ellos quieren oír. Pero esos falsos maestros en sus eventos, en sus campañas, jamás le hablan a la gente de la condenación del pecado, jamás les hablan del infierno, jamás les hablan del arrepentimiento, nunca les dicen que necesitan el perdón de Dios por medio del sacrificio de Jesús, que necesitan ser lavados y perdonados por la sangre de Jesús. Eso jamás lo dicen. Solamente los atraen para decirles, mira, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, ven, recibe tu milagro, etc. Y solamente están haciendo mercadería de ellos, ¿sí? Mercadería de ellos, manipulando sus emociones, pero jamás los llevan y los encaminan a la adoración a Dios, a la salvación por medio de Jesús. Y esto, mis hermanos, me recuerda, por ejemplo, las palabras que Jesús dijo en Mateo 7. Si gusta así, Mateo 7, versículo 13. Fíjense las palabras de Jesús, ¿lo tienen? Mateo capítulo 7, versículo 13. ¿Qué dijo Jesús? Fíjate, entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por esa puerta. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. ¿Sí? ¿Ven? Pues, hermanos, en los tiempos de Noé pasó lo mismo. Muchos entraron por esa puerta amplia, ¿verdad?, de que lleva a la perdición, y solamente 8 encontraron ese camino hacia la vida. ¿Sí? En los días de Noé, mis hermanos, estaban así. ¿Sí? Muchos comenzaron a invocar el nombre de Jehová, muchos comenzaron a adorar el nombre de Jehová, pero pocos son los que entraron en el arca. ¿Sí? El arca que representa a Jesús, que representa la salvación, ¿verdad? Solamente 8 fueron salvados de la destrucción y del juicio de Dios. Pero la gente, ¿qué dice? Invocaba el nombre de Jehová. Invocaba, había grupos de adoración, había iglesias, congregaciones donde invocaban el nombre de Jehová, donde adoraban el nombre de Dios, ¿sí? Pero sus vidas, sus pensamientos, el propósito de sus corazones era solamente de mal, era una falsa adoración, era una fe fingida. Es por eso, mis hermanos, que debemos de analizar nuestras vidas constantemente debemos de analizar nuestras vidas, porque hay muchas personas que están en las iglesias, que invocan el nombre de Jehová, que adoran el nombre de Dios,
pero profesan simplemente una religión, ¿sí? Porque no son salvas. Lamentablemente hay que decirlo como es. Hay muchas personas que están en las iglesias adorando a Dios, invocando el nombre de Jehová, pero simplemente viven una religión y no son salvas, ¿sí? Piensan que son salvas porque practican una religión, porque van a la iglesia cada 8 días, porque cumplen con ciertos dogmas, con ciertas creencias religiosas, con ciertos requisitos religiosos, ¿verdad? Como lo marca su iglesia. Y por eso piensan que son salvas. Mucha gente piensa que son salvas porque el día en que fueron a esas campañas, donde les enseñaban a ser prosperados, a ser triunfadores, a ser ganadores, ya al final, ya para que vieran que si era cristiano, les dijeron, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y hubo ahí varios que, sí, yo levanto mi mano, y hicieron una oración diciendo que sí aceptaban a Jesús, pero en realidad, mis hermanos, en realidad muchas de esas personas no dan frutos de ser nuevas criaturas. ¿Qué dice la Biblia? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay una transformación de tu vida, de tu manera de pensar, sentir, andar, actuar, ¿sí? Ahí das fruto y testimonio de que realmente eres convertido y que tu fe es genuina delante de Dios, ¿sí? Hay personas no son salvas porque no dan testimonio de vivir y sufrir el Evangelio, ¿sí? No dan testimonio de vivir el Evangelio, de hacer lo que Dios te manda, de perdonar al que te ofende, de ayudar a tu enemigo, de bendecir a tu enemigo, ¿sí? De ver la necesidad de tu hermano. No solamente para mí, yo, ¿sí? No dan testimonio de sufrir el Evangelio, de sufrir la persecución, de que seas señalado porque amas a Cristo, ¿sí? No dan testimonio de realmente ser capacitado por la gracia de Dios para aprender a vivir y estar contento cualquiera que sea tu situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la primera de cambio tienes problemas y ya tiras la toalla del cristianismo, ya no vas a la iglesia, para eso bueno, estaba mejor antes, mejor me regreso a donde estaba, me iba mejor. No son salvos, no son salvos, ¿sí? No son salvos porque aún siguen complaciendo y obedeciendo al hombre más que a Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso esa gente, mis hermanos, dan testimonio de que no son salvas. Piensan que son salvas porque viven una religión. Pero la verdadera salvación, mis hermanos, es cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación de tu vida. Tienes que dar testimonio, tienes que ser testigo de Cristo en la tierra, tienes que ser sal y luz para el mundo. Esa gente no hace eso, por eso no son salvos, ¿sí? Y eso se debe, mis hermanos, a que no tienen la fe que salva, a que no tienen la fe salvífica como sí la tenía Noé. Por ejemplo, en Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, escuchen, con temor, es decir, con reverencia, con obediencia, con respeto a Dios, preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Ven? Por la fe. ¿Sí? Por la fe, cuando Dios le dijo a Noé, mira, va a pasar esto y voy a hacer esto, o sea, dice que cuando hablamos de cosas que aún no se veían, porque en ese tiempo todavía no llovía. Dice la Biblia que solamente salió un vapor de la tierra que regaba todo, ¿sí? Todavía no llovía como lo vemos ahorita y como vamos a ver al rato y mañana, ¿sí? En esos tiempos no llovía. Y dice que Noé, por la fe, o sea, le creyó a Dios, y dice que aún viendo cosas, que cuando Dios le dijo cosas que aún no se veían, dice que con temor, con reverencia, con respeto y con obediencia preparó el arca, mis hermanos. ¿Sí? Aquí Jesús nos ha dado señales. Dios nos ha dejado este libro en el cual encontramos las señales y las profecías del fin de los tiempos. Y aún hay cosas que aún no vemos, ¿sí? Pero ya nos las dijo Jesús. Ahora depende de ti, ¿sí? Si tú con temor, por la fe y con ese respeto, esa reverencia y esa obediencia a Dios, te preparas. ¿Sí? Ya depende de ti, ya depende de cada uno. Dios ya nos dijo lo que va a pasar,
lo que sucederá, ya nos dejó las señales para que entendamos los tiempos en los que estamos viviendo. Ya depende de cada quien, si escucha estas palabras y con temor se prepara para esos tiempos. Amén. Amén. Y eso mismo, mis hermanos, está pasando en nuestros días. ¿Sí? Mucha gente está atravesando, está caminando por la puerta ancha y siguen caminando por ese camino espacioso, que lleva a la perdición. Y pocos, pero muy pocos, son los que en verdad están entrando por la puerta estrecha que lleva a la vida. Por eso, mi hermano, de verdad, amigo que nos escuchas, asegúrate que cuando sea el tiempo de Dios, cuando se cumpla ese tiempo en el que ya viene el Señor, ya está aquí, cuando suenen las trompetas, tú estés en el arca. Asegúrate que tú estés en el arca, que tú estés en Cristo por medio de la fe, ¿sí? Porque, fíjate lo que dice la Biblia en Mateo, ahí en Mateo, ¿qué dice en Mateo 38? Dice, porque cuando en los días antes del libro estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Asegúrate, mi hermano, que cuando el tiempo en la venida del Señor ya esté, tú estés en el arca, tú estés seguro en Cristo por medio de la fe, porque muchos, mis hermanos, que van a las iglesias y que piensan que son salvos, pero su vida da testimonio de que no, se van a dar cuenta que el día que suceda, se van a dar cuenta de que sus vidas estaban totalmente apartadas de Dios. Se van a dar cuenta que sus corazones, que solamente de labios honraban a Dios, pero sus corazones estaban muy lejos de Cristo. ¿Sí? Y cuando venga el Señor y se queden como esas vírgenes que se durmieron fuera de las bodas, ahí van a estar, ay Señor, pero yo iba a la iglesia y predicaba en tu nombre. Sí, pero jamás fuiste salvo. Nunca te conocí, dirá el Señor, apártate de mí, hacedor de maldad. Esas son palabras fuertes, mis hermanos. ¿Sí? Por eso asegúrense y constantemente estén, mis hermanos, examinando su vida, su fe. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando venga el Señor estés como esas vírgenes, preparadas, listas, despiertos, atentos, con tu lámpara llena, tu vida espiritual llena de aceite del Espíritu Santo, para que cuando venga el Señor disfrutes de las bodas del Cordero. ¿Sí? Otro aspecto de la conducta del hombre en los días de Noé es el aumento de la violencia. Génesis 6, versículo 11 al 13. Fíjense lo que dice, mis hermanos. Y se corrompió, ya vamos a acabar, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra, ¿qué dice? ¿Ya tienen la cita? Génesis 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra. Fíjense, ya se corrompió, ya se degeneró la tierra. Aquí tierra, mis hermanos, significa mundo, significa país, significa nación, significa territorio. Eso significa la palabra tierra. Dice, y se corrompió el mundo, se corrompió el país, la nación, delante de Dios. Y estaba la tierra, el país o la nación, llena de ¿qué? De violencia. Y dice, y miró Dios la tierra, el mundo, la nación, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, o sea, todas las personas, había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra, porque el mundo está lleno de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjate, mis hermanos, ¿sí? Como dice, Dios vio que el mundo, que el país o las naciones estaban llenas de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido, es decir, se había degenerado, se había maleado. O sea, y Dios, al ver que la gente se había maleado, se había pervertido, que las intenciones de su corazón todo eran mal, ¿sí? Dios dijo a Noé, ¿sabes qué? He decidido acabar con todo.
¿sí? Por su culpa, por culpa de ellos, porque se han llenado de violencia, porque han llenado el mundo de violencia, de maldad. Así que voy a destruirlos a ellos y el mundo entero. ¿Sí? Por ejemplo, mis hermanos, o sea, te digo, hace años, hace 15, 20 años, no escuchabas de casos de violencia donde ahora les cortan la cabeza, los descuartizan, los meten en una maleta, en bolsas, los cuelgan de puentes. Eso no se escuchaba antes. Yo digo, la verdad, a veces cuando uno leía la revista esa de La Alarma hasta se sorprendía de que decir, esposa macheteó al esposo por infiel, ¿ya? Y así noticias, de vez en cuando salían esas noticias y te quedas como que wow, estoy bien sorprendido. Pero ahora es pan de todos los días, es pan de todos los días. Por ejemplo, ¿cuántos escucharon la noticia de los 5 jóvenes que secuestraron en Jalisco? ¿La escucharon esa noticia? De 5 muchachos que iban a una feria, una fiesta de un pueblo allá en Jalisco, y el narcotráfico, el cartel Nueva Generación, los secuestró, ¿sí? Y hay un video, ahorita creo que ya lo quitaron de las redes sociales, pero se filtró un video en el cual muestra cómo esos tipos, llenos de maldad, mis hermanos, obligan a estos 5 muchachos a torturarse. ¿Sí? Los obligan, ves cómo el muchacho llorando, suplicando, ¿sí? Lo obligan a pegarle a su amigo con un palo ahí o con una piedra, ahí se ve que lo obligan a pegarle, ¿sí? A hacerle cosas, porque si no lo haces, si no le pegas, te mato, ¿sí? Y pues el muchacho que hizo, pues tuvo que hacerlo, ¿sí? O sea, la gente llena de maldad, hermanos, o sea, ya totalmente depravados, degenerados, maleados en su mente, en su corazón. Por ejemplo, aquí en California, ¿sí? ¿Cuántos han visto las noticias de esos grupos que se están metiendo a las tiendas a robar? Así se mete el grupo a las tiendas y ¡pum!, agarran todo a las farmacias y se salen. O sea, yo la verdad nunca me imaginé ver eso aquí, donde la policía, los de guardias de seguridad que cargan armas tienen toda la autoridad para disparar, para detenerlos y dispararles. Y ahora la policía brilla por su ausencia. ¿Sí? Y ves a eso, ¿sí han visto esas noticias donde los grupos entran, saquean todo, se van? Vale, vámonos. Estamos realmente en un mundo, ¿sí?, que se ha degenerado como en los días de Noé. ¿Sí? Y Jesús nos lo dijo, nos lo dio como una señal de su venida y del fin de los siglos. En Mateo 24:12 dice, que dice, por multiplicarse la maldad, que dice, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el final, será salvo. ¿Sí? Debemos mantenernos firmes, mis hermanos, hasta el final, y perseverando en el conocimiento, en el entendimiento, en la obediencia a Dios, en la santidad, ¿sí? Manteniendo encendida esa llama, esa pasión por Cristo, y no dejar que nada ni nadie, como lo hemos cantado, nos separe de su amor, ¿sí? Que nada nos impida o nos haga perder nuestro primer amor, ¿sí? O sea, por nada, ¿sí? Pero las personas, mis hermanos, que no entienden esto, que no estudian, que no ven estas señales, ¿sí?, que no comprenden que son cosas que tienen que suceder. Por eso Jesús dijo, pero el que persevera. ¿Por qué? Porque hay personas, mis hermanos, que al ver todas estas cosas se pueden deprimir, se pueden entristecer, se pueden desanimar, decir, ay, pero mira, hay tanta violencia, pero si Dios fuera bueno, ¿por qué lo permite? Ay, Señor, pues que no entiendo por qué están sucediendo estas cosas. Ay, Señor, es que mira, el mundo está de cabeza. No, ya no. Y se desaniman y tiran la toalla y se quedan en el camino. Por eso Jesús dijo, el que persevera, el que sigue adelante, el que es constante, el que es fuerte, ¿sí?, el que persevera hasta el final, será salvo, ¿sí? No permitas que nada, ¿sí?, haga que pierdas tu primer amor, hermano. Sigue constante. ¿Ya se aburrieron? ¿Seguimos? Ya voy a acabar. Ya otra hora más y ya. Otro aspecto, es que esto de verdad es importante, mis hermanos, que lo tomemos en cuenta, que lo estudiemos, porque estamos en los últimos tiempos.
Otro aspecto de la conducta del hombre en los días de Noé es que la gente va a rechazar el mensaje de Dios. ¿Sí? Fíjate, en 2 de Pedro 2:5, la Biblia dice o llama a Noé pregonero de justicia. Ahí lo lees en tu casa, 2 de Pedro 2:5. La Biblia llama a Noé el pregonero de justicia. La palabra pregonero viene del griego kerux, con K, kerux. ¿Sabes lo que significa? Predicador. La Biblia llama a Noé predicador. ¿Sí? Algunos dicen que Noé tardó 120 años en construir el arca, ¿verdad? Las escrituras, si tú las lees, no nos dicen exactamente cuánto tiempo le tomó construir el arca a Noé. La escritura dice que Noé tenía 500 años cuando se le menciona por primera vez que le nacieron sus hijos y que Dios le ordenó construir el arca. Y la Biblia también dice que cuando Noé subió al arca tenía 600 años. Ahora, ya sea que hayan sido 100 o 120 años, lo que tardó Noé en construir el arca, bueno, eso es importante, pero no tan relevante como lo que realmente importa es que Noé, durante todo ese tiempo en el cual él duró construyendo el arca, Noé le predicó a la gente de sus días. ¿Sí? Ahora, ¿qué les predicó Noé? Dice, porque la Biblia dice que Noé fue un pregonero, un predicador. Ahora, ¿qué le predicó Noé a la gente? Les predicó acerca de superarse, cómo superarte. Les predicó acerca de cómo puedes ser un triunfador. Les predicó acerca de 5 reglas para parar de sufrir. ¿Qué les predicó Noé? Les predicó acerca de la prosperidad. ¿Qué les predicó Noé? La palabra de Dios. La palabra de Dios, el mensaje de lo que Dios iba a hacer o estaba a punto de hacer. ¿Sí? Arrepiéntanse porque el Señor ha dicho que vendrá un juicio sobre la tierra por culpa de su maldad, porque han llenado la tierra de maldad. ¿Sí? Arrepiéntanse. ¿Sí? Y la gente, a ver, Noé, pero ¿qué estás haciendo, Noé? ¿Qué estás construyendo? Estoy construyendo un arca. Un arca, Noé, pero pues, si aquí no ha llovido, no hay agua. Sí, pero el Señor dice que por culpa de su maldad, Él destruirá el mundo y arrepiéntanse. ¿Cómo que por maldad? Sí, porque llevas 3 matrimonios. ¿Sí? Por culpa, porque tienes 2 amantes y tu esposa. Arrepiéntete. Arrepiéntete porque vives en fornicación. Tú, hombre, arrepiéntete porque te acuestas con varón y eso es una abominación ante los ojos de Dios. Mujer, arrepiéntete porque tienes a tu amante también. O mujer, arrepiéntete porque te echas con mujer. ¿Sí? Arrepiéntanse porque han llenado, porque por su culpa, por haber llenado esta tierra de su maldad, por haberse pervertido, por haberse degenerado, ahora Dios los va a destruir. Arrepiéntanse. Y la gente, pero si nosotros invocamos a Jehová también, Noé, nosotros también adoramos a Dios y eso es normal. ¿Sí? ¿Quién no tiene un amante? Es normal vivir en fornicación, es normal, la homosexualidad es normal, ¿sí? La violencia es normal, todo es normal. Eso es lo que el mundo quiere que crean, que esto es normal. Pero ante los ojos de Dios es pecado y es maldad. Y Dios destruirá la tierra. ¿Sí? Dios emitirá sus juicios. Todo esto que está escrito aquí sucederá, hasta la última coma se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que perseverar hasta el final. Meditar, pensar, y aquellas personas que nos escuchan, reflexiona en tu vida y arrepiéntete. Arrepiéntete, porque dice aquí que solamente que le creyeron a Noé. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo creyeron? Exacto, cuando ya se vino el diluvio y se los llevó a todos, entonces sí ya creyeron, ¿verdad? ¡Ay, Noé! Tenías razón, perdónanos, Señor. No, demasiado tarde. ¿Sí? Y lo vemos en nuestros tiempos, ¿a poco no? Lo vemos ahí de repente. La gente vive como quiere, hace lo que quiere, ¿sí? Aún van a las iglesias, pero a cualquier iglesia, de cualquier religión, hacen lo que quieren, viven como quieren, pero ¿qué tal cuando viene un terremoto?
Ay, Señor, perdóname por mi culpa. Ay, Diosito lindo, Santa María, Madre de Dios, acá. Ahí su Santa María, Madre de Dios. Ahí sí sienten el miedo, ¿verdad? Ahí sí sienten el temor. Cuando ven la de veras, ahí sí, ay, Diosito, perdóname, ayúdame. Pero ahorita, que tienes tiempo de arrepentirte, que tienes tiempo de enderezar tu vida, que tienes tiempo de subirte al arca, que es Jesucristo, y salvar tu vida de todo lo que vendrá a este mundo, no quieres escuchar. Rechazas el mensaje, rechazas la oportunidad que Dios te da de ser salvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eres un hedonista. Solamente vives para ti, pensando en ti, ¿sí? Y solamente buscas tus placeres. Pero llegará el tiempo en que la gente buscará quien les predique y no habrá nadie. Por eso el tiempo es ahora de arrepentirnos. Y finalmente, mis hermanos, ya quiero dejarlos con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 13. Vamos a Marcos 13. Marcos capítulo 13, versículo 33. Ya vamos terminando. Marcos 13, 33. Pero quiero que escuchen estas palabras, mis hermanos, y que las tomen como una exhortación, ¿sale? Como un consejo, como una advertencia que el Señor nos da para analizar nuestra vida delante de Él y al mismo tiempo para animarnos a permanecer firmes hasta el final, ¿sale? Marcos 13, 33. ¿Lo tienen? ¿Amén? Bueno, vamos a leo. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabes cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle, ¿qué? Durmiendo. Y lo que a vosotros les digo, a todos les digo, a todos, incluyendo nosotros, velad. ¿Sí? Velad, mis hermanos. ¿Sí? El Señor nos hace un llamado, ¿sí? El Señor nos hace un llamado a cumplir con un deber, con nuestro deber como cristianos. Nos dice que estemos mirando, es decir, que estemos atentos. ¿Atentos a qué? A que nada nos distraiga, atentos a que nada nos aleje, atentos a que nada nos arree, porque ese es un significado de la palabra mirar, arrear, o jalar, así como cuando jalan o arrean a los caballos, a las mulas, así que los andan jalando, los andan arreando a todos lados. Eso significa estar atentos, que nadie te arree, te jale, te distraiga, te aparte de ¿qué? De la venida del Señor. Mantén tus ojos firmes en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, mi hermano. Sí, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, escuchen, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, escuchen, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Todo vuestro ser, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, sin mancha. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin defecto, ¿sí? Guárdate, mi hermano, santifícate más para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos dice también Jesús que velemos, es decir, que estemos despiertos, que estemos alerta, que estemos vigilando. ¿Para qué? ¿Para qué creen? Para que su venida no nos tome por sorpresa, ¿sí? Como a las 10 vírgenes. Estaban durmiendo, que estaban cabeceando, que no tenían aceite, que se habían descuidado, que no habían suplido, ¿sí? su aceite, y cuando vino el Señor, nada más les cerraron las puertas, como aquellos que se perdieron en los tiempos de Noé, ¿sí?
¿sí? Velemos, estemos despiertos, atenta, vigilando, para que la venida de nuestro Señor Jesucristo no nos tome por sorpresa. Y nos dice Jesús que oremos, es decir, que supliquemos a Dios por obtener la gracia que nos prepare para entrar a su reino y no nos sintamos avergonzados en su presencia. Por ejemplo, en 1 de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, escuchen, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, o sea, para cuando se manifieste Jesús, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sí? Mirad, velad y orad. ¿Sí? Es nuestro deber, hermanos. Estar atentos, estar listos, preparados, que nada nos distraiga de la venida del Señor, que nada nos separe del amor de Dios, que estemos listos y preparados, santificados, para que su venida no nos tome por sorpresa. ¿Sí? Al no saber, mis hermanos, el tiempo y la hora señalada, debemos estar preparados en todo momento para recibir dignamente a nuestro Señor y Salvador, quien puede venir, ¿cuándo? En cualquier momento. Y ese tiempo, mi hermano, ese tiempo ya está cerca. Estamos en los últimos tiempos. Acabamos de ver una sociedad en los días de Noé que es muy parecida a la sociedad de los tiempos que estamos viviendo. Amén. Depende de ti, mi hermano, estar preparado. Depende de ti, mi hermano, que con temor, con respeto, reverencia y obediencia, prepares tu corazón y tu vida para subirte al arca. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, esta advertencia, esta exhortación que nos has dado el día de hoy. Señor, gracias de verdad, porque qué importante y necesaria, Señor, nos es tu palabra. Es lumbrera, Señor, nuestra vida, nuestro camino, y la necesitamos. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles como en los días de Noé. Una sociedad corrompida por la maldad, una sociedad que solamente hedonista y materialista, una sociedad, Señor, que se ha pervertido y se ha degenerado delante de tus ojos y han llenado la tierra de maldad, Padre. Y sabemos, Señor, que tú tienes que actuar, porque tú no puedes, Señor, soportar ni justificar el pecado, Señor. Tú aborreces el pecado y eres un Dios justo. Señor, yo te ruego, Padre, que nos perdones por nuestra maldad. Que nos perdones, Señor, si hasta el día de hoy nosotros nos hemos distraído de nuestra salvación. Si hemos descuidado, Señor, nuestra salvación. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a recomponer el camino. Endereza nuestras veredas, endereza, Señor, nuestros pensamientos y nuestro corazón. Señor, te rogamos, Padre, que nos ayudes a que realmente cumplamos nuestro deber. Velad, orad y mirad. Estar atentos, estar alertas, despiertos y estar suplicando, Señor, para que el día en que tú vengas no nos tomes por sorpresa, sino que seamos como esas vírgenes que estaban llenas de aceite esperando tu llegada, Señor, y que disfrutaron de las bodas. Yo te ruego, Señor, también que pongas en el corazón de cada uno de nosotros el querer como el hacer, el ir y predicar, el ir y compartir el Evangelio a todas las personas que nos rodean, para invitarlos, Señor, a que sean salvos. Para que no les pase, Padre, como aquellos hombres en los días de Noé, que vivían como querían, que vivían y hacían lo que querían, aún diciendo que invocaban tu nombre, pero que su fe era falsa, que su conversión no fue genuina, que profesaban simplemente una religión, y que cuando vino el diluvio, entonces se dieron cuenta que tus palabras eran reales. Señor, te rogamos, Padre, que cuando nosotros prediquemos o compartamos el Evangelio, Señor, seas tú hablando a través de nosotros, y que toques el corazón de esas personas a quienes les compartimos la palabra, empezando por nuestras familias, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos des fuerza, Señor, que sigamos perseverando hasta el final, porque los tiempos son difíciles, Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Ayúdanos, Señor, guarda nuestra mente y nuestro corazón
para seguir adelante a pesar de todo y no desviar nuestra mirada de ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga y pues a seguir adelante, mis hermanos.